El ser papá es uno de los más grandes privilegios que Dios puede dar al hombre. No es fácil, pero Dios nos da fuerza y nos da sabiduría para poder llevar a cabo este gran papel. Felicidades una vez más a todos nuestros papás. En esa misma nota, esta semana ha sido súper interesante. Empecé a reflexionar, empecé a pensar, a meditar en algunas de las frases que mi papá tenía para mis hermanos y para nosotros cuando vivíamos en casa. Una clásica de ellas, mi papá decía: "Atranquen la puerta, hombre". Otra de ellas era: "Yo no sé, pregúntale a tu mamá". La clásica de clásicas que creo que heredé y que digo con más frecuencia a mis hijos es esta: "Apaguen las luces del cuarto". Como que mi papá tenía un hate relationship contra la luz, ¿verdad? Odiaba la luz, decía: si se van, apaguen las luces. Llegábamos y estaba un foco prendido. ¿Quién dejó prendida la luz? Apaguen los focos. Y en fin, esa es una frase que mi papá decía. Ahora me encuentro yo haciendo lo mismo. Cuando llega a la casa, todas las luces están prendidas y les digo: apaguen allá aquella luz, apaguen aquel foco que dejaron prendido. Y ahora entiendo, ¿verdad? Porque pues ustedes saben que como padres la luz y los biles pues no se pagan gratis, hay que pagarlos, y ahora entendemos, ¿verdad? Así es que, hijos, si están aquí, no sean malos, sean considerados. Apaguen la luz cuando papá y mamá les dicen que apaguen la luz. Empecé a meditar en mi primera experiencia como padre. Recuerdo con ansias, hace 14 años, sabíamos la noticia de que íbamos a tener un varoncito y mi hijo mayor ya tiene 14 años y yo lo esperaba con ansias. Yo decía: y finalmente voy a tener un compañero con quien practicar el deporte, voy a tener un amigo con cual ir de pesca. ¿Están viendo esa foto? Ahí estaba, ¿verdad? Creo que me veo igual, dice mi esposa que estoy igualito, ¿verdad? Eso fue hace 14 años. Pero otra de las cosas es que yo decía: voy a tener mi confidente, aquel best buddy para hacer todo. Y a lo largo del tiempo empezó mi hijo a desarrollar su carácter. De hecho, que cuando lo veían decían: es el mini me tuyo, JP. Y lo veía y teníamos, veo que tiene varios modos y varias dinámicas, puedo decir, cualidades mías, ¿verdad? La inteligencia la sacó de la mamá y lo guapo pues eso es lo que dicen los doctores. Dicen que los niños agarran su inteligencia de las mamás. Entonces, padres, siéntanse orgullosos, ¿verdad? Porque lo guapo lo sacan de ustedes. Y JP empezó a crecer y nos vamos de pesca un día y le compro su cachucha y le compro su caña de pescar y me lo llevo de pesca y le enseño cómo. Y JP es bien capaz. Él es muy testarudo, no le gusta, si lo reto tenemos como que competencia entre nosotros. Pero a muy temprana edad JP se frustraba porque siempre que íbamos de pesca él no pescaba. Llegábamos a la casa y me preguntaba a mi esposa: oye, ¿cómo les fue? Y luego le hacía ojitos, le dije: pues yo pesqué 2, pero pregúntale a aquel. Y él contestaba a JP y decía: papi pescó 2, pero yo no pesqué nada. Y se frustraba. Y otra vez lo llevaba conmigo a pescar y le enseñaba. Dijo: mira, ponle la lombriz al anzuelo, agarra tu caña, tírale, hijo. Y paciencia. Pero no se pesca, y se enrodaba toda la cuerda en su caña y hasta la tiraba al piso. Ya me quiero ir, ya no quiero pescar. Esos días de pesca con JP se convirtieron en una frustración mía, porque yo me decía Cindy: ¿vas a ir a pescar? Y luego me decía: ¿y no te vas a llevar al niño? Y yo en mi mente: es que cuando me lo llevo no pesco, babe. O sea, yo en mi mente quería contestarle así, le digo: pero lo llevo mañana. Pero insistía y siempre había una oportunidad para ir. Total, él fue creciendo y un día JP pesca su primer pez.
Bueno, ese no fue, eso fue reciente que nos movimos a Colorado. JP sacó ese pez grande y quedó el récord. Yo no tengo uno en mi récord tan grande así como ese, pero cuando pescó su primer pez pequeño, vino y le dijo a su mamá cómo lo hizo y que esto y que lo pesqué y mi papá no pescó nada y lo. Y yo en mi mente dije, híjole, de esas veces que tú quieres aconsejar a tu hijo y decirles, algún día vas a pescar, hijo, nomás espérate, ten paciencia. Pero el JP siempre se frustraba y lloraba. La razón que digo esto es porque en el proceso de ser padres, parte de nuestro llamado y de nuestra misión como padres es animar a nuestros hijos y también amonestarlos. Cada vez que yo le decía, así no se hace, se frustraba y no me escuchaba. Se frustraba y no me escuchaba. No, es que no es así, no me sale, ya hice lo que me estás diciendo. Pero me di cuenta de que en nuestro diario vivir nos rodeamos de personas que nos animan y también de personas que nos corrigen, animándonos los unos a los otros siempre. Haciendo énfasis en esta tarde, continuamos con la serie El uno al otro. Y algo que resalta en la palabra de Dios es la palabra anímense. Lo dice con frecuencia el Nuevo Testamento. Y la palabra animar viene del griego parakaleo. Y esto significa, dice, exhortar, amonestar, enseñar, rogar, suplicar, implorar, consolar, animar y confrontar. En 1 Tesalonicenses nos dice, por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Y la gran idea en esta tarde es esta: animar y amonestar en amor nos edifica. El fin de todo lo que hacemos cada domingo es conocer más a Dios. Adoramos porque lo conocemos. Y estamos aquí en esta tarde para aprender de Dios. Pero el momento de adoración, cuando cantábamos, es quiero conocerte, Cristo. Y el fin de todo es conocerlo más a Él. Yo quiero motivarte en esta tarde y quiero animarte y quiero exhortarte a que abras tu corazón, que dejes que Dios hable a tu vida en esta tarde a través de esta plática, a través de este mensaje que habló a mi vida primero y lo comparto, porque creo que es esencial, es parte de la formación de un cristiano, el animar a otros y también amonestar. Les invito a orar conmigo. Señor, gracias te doy por tu amor incondicional, por tu palabra que habla a nuestro corazón, Señor. Espíritu, gracias por tu cuerpo, gracias por la iglesia, gracias por cada uno de los que estamos aquí. Hoy queremos conocerte más. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Soy una persona que me gusta animar a otros. Con frecuencia lo hago. Algunos hasta tienen esa percepción y perspectiva de que como líderes debemos hacerlo. Te hago esta pregunta: ¿has animado a una persona? ¿Le has dado una palabra de aliento? ¿Lo has gratificado, lo has honrado, lo has animado porque ha hecho bien? No solamente en esta plataforma o en el liderazgo en la iglesia, pero simplemente porque sentías ese espíritu de decirle a esa persona: buen trabajo. Dios nos llama a animarnos los unos a los otros. Descuidamos tanto esta responsabilidad. Es una responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros. Si tú estás aquí, te consideras hijo de Dios, esta es una responsabilidad que tú y yo debemos de tener. No es solamente para los líderes, es para el cuerpo de Cristo. Tú como padre haces esa función con tus hijos. Quieres que ellos experimenten el éxito, que ellos hagan las cosas bien. Los corriges, los amonestas, los exhortas. Amonestar no es una palabra muy frecuente. De hecho, a lo mejor dices tú, ese vocabulario no lo entiendo. Pero es simplemente apartar a alguien personal y decirle estas palabras. Como cuando tu hijo que dices: es que ya le dije, mi amor, y no entiende.
Hicimos un tiempo y no entiende, es cabezudo. Bueno, esto es todo lo contrario, porque la palabra de Dios nos dice que debemos darnos esa palabra de ánimo en amor, en amor. Los motivos del corazón tienen que ser transparentes a la luz de Dios para poder decir esas palabras de ánimo a esa persona. Interesante. En el libro de Lucas, Jesús mismo habla sobre la generosidad. La generosidad es una característica de un cristiano. De hecho, las personas más generosas, escucha bien, las personas más generosas son las que animan más. No sé si se han fijado. Las personas que han entregado esa carga de serle fiel a Dios y son fieles a Dios con sus finanzas, son las que son más, te dan esas palabras de ánimo. ¿Será que nos hemos reservado tanto en dar esa palabra de ánimo? Porque a veces dices tú, es que es bien orgulloso, y si le dices, se le va a subir y se va a creer más. No. Cuando estamos todos en ese mismo espíritu, en ese mismo sentir, bajo el amor de Cristo, no debemos reservar el decirle a alguien palabras de ánimo. Eso es la expectativa, esa es la responsabilidad que Dios le da a sus hijos. Pero en nuestro caminar nos hemos hecho la idea de que no debemos decir, que lo hagan los pastores. Les digo que yo no batallo para decirle a alguien buen trabajo, no batallo. La gente a veces me pregunta, y no se trata de mí en esta tarde y no quiero que se malinterprete, pero la gente a veces me ha dicho a mí cuando yo dirijo la alabanza o cuando a veces un mensaje que Dios habló al corazón de la persona, y me dicen a mí, pastor, yo sé que usted a veces, yo creo que a lo mejor recibe estos comentarios siempre, pero déjeme decirle que hoy, este día, Dios lo usó y habló a mi corazón. Y cuando ellos me están diciendo eso, yo estoy procesando y en mi mente digo, Señor, tú sabes que esto no es con frecuencia que sucede y no espero que ustedes lo hagan. Lo que quiero es animarles y les digo, quisiera decirle a esa persona, ¿sabes qué? No todo el tiempo recibo ese comentario. Y no se trata de que solamente las personas deben de ser animadas, las que predican, los líderes de grupos pequeños, las que sirven, las que tienen un liderazgo, las que pueden hablar al público, personas, figuras públicas que Dios pone. No se trata de eso. Lo que estoy tratando de decir es que Dios nos da esa característica de animarnos el uno al otro, pero no hemos tomado la responsabilidad. ¿Por qué? Les hago esa pregunta. ¿Por qué es que descuidamos esa característica de hacerle saber a alguien que hizo algo bueno, de animarlo en la fe? Si ves a alguien que está caído, anímalo en la fe. Bro, te he visto que vienes con la cara casi de perro bulldog, así ya todo apachurrado, bro. ¿Qué está pasando? Quiero animarte. Bro, estoy orando por ti. ¿Sabes? No te agüites. Como decimos, no te agüites. Mira, ¿sabes qué? Dios está en control. Y qué bueno que has venido a la iglesia. Qué bueno que no te quedaste en casa. Qué bueno que tienes ese corazón de escuchar la voz de Dios. Es por eso que estás aquí. Debemos animarnos los unos a los otros. En Efesios 4:29 nos dice: no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Romanos 14:19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. Las palabras que tú y yo decimos animan o desaniman a las personas. ¿Nunca te has topado con ese amigo que lo único que tiene es muy bueno para desanimar a la gente? Siempre está viendo las cosas negativas. Al estudiar esta palabra y al meditar sobre el espíritu, porque debemos animarnos en espíritu, concluí esto: cuando una persona es así, es que su espíritu no está recto delante de Dios. Simple y sencillamente, los frutos del espíritu, la paz, el amor, la benignidad, no están ahí. Y es imposible que esa persona pueda animar a otros,
Porque Dios nos manda a tener y tomar esta responsabilidad tan grande para la iglesia, para edificarnos el uno al otro. Proverbios 27:17 nos dice: el hierro se pule con el hierro y el hombre se pule en el trato con su prójimo. Proverbios 27:17. Hebreos 10:24 al 25 nos dice: tengamos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, dice el Señor, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El conocer la palabra de Dios nos ayuda a animar a otros. Debemos animarnos en amor, considerando a los demás, estimulándonos a hacer cosas buenas. Qué bueno que has decidido servir. Dios está usándote en esta área en tu vida, en este tiempo en tu vida. Qué bueno, jamás te parecerás más a Jesús que cuando sirves. Qué excelente trabajo, porque tu fidelidad vienes y haces lo que Dios te ha llamado a hacer. Por eso otros pueden venir al conocimiento de Cristo. Qué bueno que los del grupo de alabanza, qué trabajo excepcional, Jairo, qué trabajo excepcional, Roy. Qué bueno, gracias por estar en misión, por ayudar a otros a seguir a Jesús con devoción. Cuando empezamos a cultivar una cultura de animarnos los unos a los otros, las cosas cambian. Porque primero nos empezamos a parecer a Jesús. Jesús tomó a los 12 y estoy seguro que los animó. Les pidió que dejaran algunos sus familias. ¿Cómo no iban a tener a Jesús? Y cuando Jesús parte y los deja y desciende al cielo, Él dijo que estaría con ellos el Espíritu Santo. Y este sería el consolador. Tú y yo tenemos la palabra de Dios para consolarnos, to build each other, para fortalecernos, para edificarnos, para animarnos. Hoy en día en el mundo se hace dinero por personas que hablan positivamente a otras personas. Hay mucho ánimo, ánimo carnal. No hay ánimo espiritual. Palabras que el humano maquila para hacerte sentir bien. Pero la palabra de Dios nos edifica, nos fortalece y nos ayuda a animarnos los unos a otros. ¿Alguna vez tú has necesitado ánimo? ¿Alguna vez has estado en lo más bajo de tu vida y dices tú, ¿dónde están los amigos? ¿Dónde están esas personas? ¿Has dado tú palabras de ánimo a otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que le diste una palabra de ánimo a alguien porque vistes que estaba haciendo algo bien? Lo que siembras, cosechas. Tú no puedes recibir de lo que tú no das. Cuando tú edificas, cuando tú animas, cuando tú exhortas, tú lo vas a recibir. Romanos 15:14 nos dice: estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse unos a otros. ¿Qué significa la palabra amonestar? Suena muy extravagante, quizás jamás la has escuchado. Simple y sencillamente amonestar, una vez más, viene de la palabra parakaleo, advertir, prevenir, avisar a alguien de un error o una falta antes de tomar una decisión negativa contra él. El árbitro amonestó al delantero, le sacó la tarjeta amarilla. La palabra amonestación, escucha bien, lleva consigo la palabra advertencia. Muchas de las veces nosotros como hijos de Dios y como cristianos no hemos amonestado, y cuando queríamos corregir a alguien o llamarlo a alguien la atención, ya fue muy tarde. ¿Cierto? No, yo no le puedo decir, ese no es mi trabajo. Acusarlo con el pastor, que el pastor hable con él. Pablo, en esta carta a los Corintios, él sabía que todo el cuerpo de Cristo, que la iglesia en Corinto estaban suficientemente maduros para amonestarse el uno al otro, porque había un espíritu
más que un espíritu, estaba el amor de Jesús entre ellos. Yo la riego, pero él la riega peor. No, no es eso. Yo tengo fallas, pero él refalla y falla y falla y falla y falla y falla y falla y falla. No está diciendo eso. No está diciendo apuntar. No está diciendo te acuso. No. Amonestar en amor. En amor. En el amor de Jesús. Amigo, estoy viendo que lo que estás haciendo está mal. Estoy viendo que lo que estás haciendo en el amor del Señor, te digo porque te amo. Si no estás dispuesto a llorar con esa persona, no lo hagas. Dios quiere también que nos amonestemos el uno al otro. Y ese es el punto número 2 en esta tarde. Si te preguntas, ¿quién debe amonestar? Romanos 15:14 dice: estoy seguro, hermanos míos, una vez más dijo, de que ustedes mismos están llenos ¿de qué? De bondad y todo conocimiento. Tenga cuidado con el consejo humano. Tenga cuidado cuando alguien esté en problemas. Absténgase de que usted le dé su perspectiva y sus palabras, porque si no, lo único que va a hacer, usted va a revolver las emociones y va a salir peor la situación. Mira, yo te quiero decir esto, ¿verdad? Pero no me tienes que hacer caso. Te voy a dar este consejo, pero esto es lo que yo veo. Cuidado cuando decimos esto es lo que yo veo. Mejor digamos, la palabra nos dice. Y a veces no consultamos la palabra de Dios. Yo me he visto en ese aprieto. A veces dices, es mejor que te refrenes y digas, déjame orar. Y ve y consulta la palabra de Dios. Y luego ya ve con él y dice, ¿sabes qué, brother? Estuve orando al Señor y me llevó a esta palabra. Porque si tú le das ese consejo tuyo y no estás seguro, dice la palabra de Dios que debes de tener bondad y debes de tener conocimiento de la palabra. Les decía que nuestra única misión y objetivo hoy en este domingo, cada domingo, es conocer más a Dios. En la palabra lo podemos conocer. En la palabra lo podemos conocer. ¿Están conmigo? Mateo 7:3-5 dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Sabes, los cristianos que son sensibles acerca de su propio caminar con Dios son capaces y responsables de amonestar a otros cristianos. ¿Has conocido personas llenas de tu espíritu que cuando hablan simplemente te edifican y dices, este consejo es de Dios? Debemos asegurarnos de limpiar primero nuestro propio acto antes de tratar de querer corregir el de los demás. Y aquí es donde cala e incomoda. Los que amonestan, escucha bien, los que amonestan deben tener conocimiento de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Colosenses 3:16 nos dice: la palabra de Cristo ricamente en ustedes, instrúyanse, exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos, cánticos espirituales con gratitud del corazón. ¿Por qué será que a veces se nos dificulta corregir, amonestar, exhortar? Les decía que a veces cuando lo queremos hacer no lo hacemos
cuando ya nos animamos a hacerlo, ya tu amigo se separó, ya tu amigo cayó en la cárcel, ya hay conflicto. Recuerdo bien cuando recién me casé, los primeros años fue muy difícil para mí. Tengo un amigo que intencionalmente empezó a ver mi vida, cómo estaba yo batallando en mi matrimonio. Y con todo respeto viene a mí y me dice: Pablo, quiero hablar contigo, bro, necesito que hablar, necesito decirte esto por parte de Dios. Dice: mira, JP, sé los problemas que tienes en casa, matrimonio, y siento en mi corazón decirte esto. Quiero animarte y quiero exhortarte a que no dejes de venir a la iglesia, a que busques una iglesia donde puedas crecer, donde puedas cimentarte, donde tú y tu familia puedan crecer. Cuando él me dijo estas palabras y me apartó para decirme: yo sé que era en amor, pero créanmelo, créanme, escuchen, me sentí ofendido, me sentí como que era un target, me sentí como que nomás me estaba viendo a ver qué estaba haciendo. Pero tomé el consejo. Mi amigo Daniel me ayudó mucho al principio de mi ministerio, y después empezamos yo y mi esposa a asistir a la iglesia. Las cosas iban mejor, nos entendíamos el uno al otro, no peleábamos tanto. Pero si él no hubiese tomado la iniciativa de amonestarme y corregirme, quiero decirles que yo no estuviera aquí. Quizás divorciado, quizás separado, o quizás lejos, muy lejos de Dios. Pero tomé ese consejo. No fue fácil, pero lo tomé como que venía parte de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo: mira, lo que estás haciendo está incorrecto? ¿Cuándo has aceptado ese consejo que venga por parte de Dios? No bajo tu propia justicia o perspectiva de decir: no le hago caso, o esto, pero has aceptado la corrección que ha venido a tu vida por algo que tú has hecho mal. Porque dice la palabra de Dios que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Yo te garantizo que si tú amas a Dios con toda tu fuerza y con todo tu corazón, con toda tu mente, aunque en ese mismo instante que alguien te corrige no lo procesas bien, Dios bendecirá tu vida. Después, a lo largo del tiempo, aprendí otras cosas. Daniel seguía dándome esa palabra: mira, JP, yo no sé, pero también me exhortó en mis finanzas, en robarle al Señor. Dice: yo veo que siempre me dices que no tienes, que no viniste, que porque trabajaste el domingo, y yo veo que ocupas tanto tiempo en otras cosas. Y eso era lo que yo necesitaba. Necesitaba esa amonestación por parte de Daniel, y gracias a Dios no fue tan tarde. En vez de andar brincando aquí y allá y allá, me decía: amárrate en una iglesia y verás la gloria de Dios, verás que crecerás. ¿Cómo debemos amonestar? Y termino con esto rapidito. ¿Cómo debemos amonestar? Les decía, la amonestación debe ser en amor. Por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que noche y día durante 3 años, con lágrimas en los ojos, siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. Les decía: tú no puedes amonestar a alguien si no estás dispuesto a llorar con ellos. La amonestación también debe ser personal. Parece famoso que a veces los pastores ocupan la plataforma para amonestar solamente a una persona y decirle a esa persona lo que se le tiene que decir de aquí de arriba, y esperando que quizás lo va a entender, pero no lo entiende. La que le entiende es otro que ni nada que ver, que estaba en el cuadro. Dios quiere que seamos sinceros, y Dios quiere que nos amonestemos el uno al otro en amor, en el amor de Cristo, personalmente. No gritarle a una persona sus verdades, o de tener que decirlo o humillarlo delante de los creyentes. Aparte ese momento. Y ahora a mí me toca estar de este lado, y créanlo que no es fácil tener una conversación, pero debo checar mi espíritu y
checar mis intenciones de mi corazón, de ser transparente, de ver primero a mí mismo, para poder dar esa palabra y que Dios me dé sabiduría para corregir a esa persona. La amonestación debe ser en espíritu. Dice Primera de Tesalonicenses 2, 11 y 12: ustedes saben además que los hemos exhortado y consolado como lo hace un padre con sus hijos, y les hemos recomendado vivir con dignidad ante Dios, que los llamó a su reino y gloria. Lo que yo quise ver en mi hijo o hija, Dios se lo hizo ver mejor. Yo estoy bien, pero él está más mal que yo. Y a veces la cristianizamos. Yo estoy mal, pero él está peor. Dios quiere cambiar nuestros corazones y quiere depositar un espíritu como el que puso en los apóstoles cuando él partió y les dijo: les voy a dejar al Espíritu Santo y ese va a ser el consolador. Ahora tenemos la gran bendición de tener el Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad y nos da paz y nos lleva a ese lugar de encuentro con Dios donde no hay condenación, donde nos da el amor, nos da la mansedumbre para hablar, para exhortar. ¿Han discutido a veces con una persona que realmente no vale la pena? Es porque Dios quiere que seamos de espíritu. Y te hago esta pregunta en esta tarde: quizás Dios te trajo aquí porque quiere amonestarte y quiere corregirte. Una de las cosas características en el Nuevo Testamento, en el capítulo de Juan, es que Juan recordaba quién era Jesús. Y también anuncia la segunda venida de nuestro Señor Jesús. La razón que digo esto, escucha bien. Cuando estaba estudiando esta palabra, el Señor me decía: JP, muchas iglesias están llenas de animar a la gente. Hay mucho positivismo, te hacen sentir bien, entran y salen igual. Pero yo quiero, y me decía: Señor, yo quiero que amonestes a las personas que aún no han entregado su vida a Cristo y que les diga: y esta palabra es para ti. Si Dios viniera hoy, este día, por ti, ¿estás seguro que tú te irías con Él? Dice la palabra de Dios que la venida del Señor se acerca. Y Él prometió cuando descendió: les voy a dejar el Espíritu Consolador, pero voy a regresar y vendré como en los tiempos de Noé. Yo creo que no va a ser por agua. Eso es lo que yo creo. Quizás Jesús venga por fuego, en una enfermedad, en una situación difícil, en un accidente, no sé. Pero hoy quiero decirte que la salvación ha llegado a este lugar, y quiero amonestarte con decirte: entrega tu vida al Señor y obtén ese paso, ese ticket que solo la fe te puede dar la entrada a la eternidad. Esta es la palabra que Dios me decía: JP, en la iglesia hay personas que aún no han entregado su vida a Jesucristo, y es importantísimo que tú les digas que la hora ha llegado. Nadie sabe a qué hora, ni los ángeles saben cuándo se termina nuestra vida y nuestros segundos, nuestros últimos latidos aquí en la tierra. Asegura tu lugar con Jesús en el cielo.